Buenas tardes compañeros, el día de hoy voy a hablarles de un tema de clusterización que se divide en dos subtemas. En este caso el primer subtema es DBSScan y el segundo es HDBSScan. Antes de iniciar con el tema les voy a explicar lo que es una clusterización. Prácticamente una clusterización es tener un conjunto de datos dispersos, cierta información recabada de algunos análisis, y la clusterización nos permite agruparla en ciertos patrones para poder identificarlos. Ya sea a lo mejor tiempos, distancias, tamaños, a lo mejor la selección de algunas películas de algunas personas. Entonces empezamos a ver esa información, las preferencias de algunas películas, empezamos a ver esa información y pues la empezamos a seccionar en grupos. En este caso podemos ver el total de información del lado izquierdo, y del lado derecho pues podemos ver los grupos que se generan. El primer tema pues es DBSCAN. Prácticamente es Density Based on Spatial Clustering of Application with Noise. Y para que funcione este algoritmo, que es separar la información, nos pide dos variables principales. Una es el epsilon y el otro el mínimo de puntos. Los puntos se dividen en tres tipos: el punto núcleo, frontera y punto ruido. El punto núcleo es el punto que satisface las necesidades de epsilon y el mínimo de puntos. El punto frontera es un punto adyacente al núcleo pero que no cumple con estas necesidades. Y el punto ruido es un punto que no está adyacente y que no está adyacente al núcleo y que no se cumplen las necesidades ni de epsilon ni del mínimo de puntos. Entonces el algoritmo funciona de la siguiente manera: tenemos un grupo de datos en una tabla, y nosotros seleccionamos punto por punto. En este caso yo seleccioné este punto azul, y lo que se tiene que hacer es que el punto azul se le pone un diámetro que es epsilon. En este caso es 2, entonces es un diámetro de 2, ¿sí? Y tenemos que buscar un mínimo de puntos de 10. Entonces abrimos el diámetro, buscamos 10 puntos, y es un área de búsqueda donde estamos filtrando esta información. Entonces, punto 1, buscamos el mínimo 10 puntos. Si cumple, lo seleccionamos como núcleo y nos brincamos al siguiente. Entonces, en este caso, pues ya verificamos que sí es un núcleo, lo identificamos con el color rojo, ¿sí? Y nos vamos al siguiente punto. El siguiente punto pues puede ser un punto adyacente, puede ser el punto que está enseguida, y lo evaluamos en base al mismo criterio. Entonces, en este caso, si se fijan en la evaluación, aparece el punto rojo pues porque es parte del análisis, ¿no? Pero pues ya lo identificamos como núcleo. Y en este caso pues podemos identificar que ya tenemos 3 núcleos por lo menos identificados. Pero pues aparece un segundo elemento que en este caso es de color plata y está clasificado como ruido. ¿Por qué? Porque al momento de evaluarlo generamos el epsilon, buscamos la cantidad de puntos y pues no cumplió con las necesidades, ¿no? Entonces en este caso se clasifica como un ruido. El siguiente punto pues es una clusterización terminamos nuestra clusterización y con este análisis y vemos un segmento de 3 grupos o 3 clústeres, en el cual identificamos del lado izquierdo, lado central, perdón, en el centro, y lado derecho. El siguiente paso es un análisis de algoritmo secundario. Muchos algoritmos los tienen, otros no, en el cual identifico los puntos frontera. Los puntos frontera pues son los que están marcados en color oro, y son puntos que están adyacentes pero no satisfacieron las necesidades. Entonces al momento de evaluarlos pues yo descubro que generé otros grupos, ¿sí? Y generé un clúster un poquito mayor. Entonces en este caso, con la segunda evaluación, mi clúster aumentó, está del lado izquierdo, y yo puedo identificarlo con 3 grupos diferentes, perdón, 3 grupos diferentes. Yo puedo identificarlo los amarillos, los verdes y los rojos. Les repito, pueden ser edades, pueden ser preferencias de películas, pueden ser preferencias de comida.
pues en este caso pues se identifican estos grupos. El segundo caso es igual, es un algoritmo de densidad basada en clusterización espacial con ruido, pero ahora es jerárquico. La diferencia es que ahora no utilizamos un epsilon y un mínimo de puntos. Ahora empezamos a jerarquizar por distancias. Entonces tenemos este pequeño grupo de 6 puntos, en el cual pues mi ecuación empieza con que la cantidad de clústeres pues es igual a la cantidad de elementos. En este caso pues tenemos 6 puntos, 6 elementos, iniciamos con 6 clústeres. Entonces el trabajo del algoritmo es reducir la cantidad de clústeres hasta encontrar el número óptimo. El segundo paso pues es medir distancias y encontrar los dos elementos con menor distancia. En este caso pues son esos dos seleccionados, ¿sí? Es la menor distancia y los genera como un clúster, los agrupa. Entonces la ecuación me dice que Sn es igual a n menos 1, por ende en el siguiente análisis ya no voy a tener 6 clústeres iniciales, voy a tener 5. ¿Sí? Entonces ya tengo mis 5 clústeres, aquí abajo dice el número, y vuelvo a hacer el mismo análisis, vuelvo a preguntar cuál es el elemento más cerca, perdón, cuáles son los dos elementos que tienen la distancia más corta. Entonces en este caso pues, los encuentro estos dos y genero otro clúster y vuelvo a aplicar la misma ecuación, n es igual a n más 1, n valía 5, menos 1, pues ya son 4. ¿Sí? Y de esta manera pues yo voy restando, ¿no? Yo voy generando, de esta manera pues yo los voy generando, ¿no? Entonces ya tengo 3 clústeres y vuelvo a preguntar, generé 2 clústeres, ¿sí? Y genero un clúster ya total, entonces mi ecuación se queda en un solo clúster. De esa manera los agrupamos. Ahora el siguiente paso es generar un dendrograma. El dendrograma es prácticamente graficar los puntos que tenemos aquí, ¿no? Entonces volvemos a hacer las mismas ecuaciones, volvemos a preguntar, pero ahora generamos una pequeña gráfica, ¿sí? Donde la y representa la distancia entre estos dos puntos, ¿sí? Entonces P1 y P2 están unidos en un clúster a una distancia de 0.5. P4 y P5 están agrupados en un clúster a una distancia de 0.8 aproximadamente. Y de esa manera los empezamos a unir. Ahora pues encontramos una relación entre punto 2, punto 1 y punto 3. Y la unión entre estos dos puntos, ¿sí? la ponemos a la misma distancia que tenemos aquí y la agrupamos al punto 3. Entonces tiene una distancia de 1 aproximadamente, una unidad. Y acá podemos ver que punto 6 tiene una unión con punto 4 y punto 5 a una distancia aproximadamente de 1.5. ¿Sí? Y el siguiente paso pues es unificar todos los grupos en un solo clúster y tenemos que la unión de los primeros 3 puntos con los segundos 3 puntos tiene una distancia de 2.8, casi 3 aproximadamente. Entonces de esta manera pues ya tenemos aquí nuestros clústeres, ¿va? Tenemos un clúster, 2 clústeres, 3 clústeres, 4 clústeres, 5 clústeres y pues al final pues se queda agrupado en uno solo. Ahora, esto no nos dice la cantidad de clústeres. La manera de cómo identificar la cantidad de clústeres es sesgando la línea con mayor distancia entre dos clústeres. Entonces aquí empezamos a dividir clúster 1, una línea punteada, clúster 2, otra línea punteada, clúster 3, otra línea punteada, clúster 4, otra línea punteada y clúster 5, pues acá arriba, la tenemos acá arriba. Entonces checamos las distancias entre uno y otro, ¿sí? Y nos damos cuenta que la que tiene la distancia más grande es estos dos grupos. Por ende, la vamos a partir a la mitad y nos queda que tenemos grupo 1 y grupo 2. En ese caso terminamos con los clústeres. Esto sería todo de mi parte, compañeros. Muchas gracias.